Hola, ¿cómo están? Yo soy María Celeste Gómez. Soy profesora en Introducción a los Estudios Universitarios y la Economía y en este caso vemos un tema de la unidad 3, un tema práctico, un ejercicio de fronteras de posibilidades de producción aplicado específicamente a los costos de oportunidad. Vamos a seguir con el ejemplo de videos anteriores de una frontera de posibilidades de producción de una panadería, donde había dos productos. Uno de ellos era la producción de bizcochuelos por unidad, donde la productividad era de 3, o sea, una hora de trabajo permitía producir 3 bizcochuelos. Y la producción de medialunas por docenas, donde la productividad media era de 2, es decir, una hora de trabajo permitía producir 2 docenas de medialunas. La dotación de trabajo la fijamos en 100 horas total, que se distribuirán entre la producción de bizcochuelos y la de medialunas. Y seguimos considerando pleno empleo y producción eficiente para la construcción de la frontera de posibilidades de producción. Es importante también incluir el concepto de coeficientes técnicos, que es la inversa de las productividades. El coeficiente técnico para la producción de B va a ser 1/3, es la inversa de la productividad, que quiere decir cuántas horas de trabajo se requiere para producir una unidad de bizcochuelos. Vemos, si una hora de trabajo permite producir 3 bizcochuelos, se va a requerir 1/3 de horas de trabajo para producir un bizcochuelo, o sea, 20 minutos. En este caso, ¿cuántas horas de trabajo se requieren para producir una docena de medialunas? Si, viéndolo en términos de productividad, una hora de trabajo permite producir 2 docenas de medialunas, para producir una docena se va a requerir media hora de trabajo, o sea, 30 minutos. Ese es el coeficiente técnico de las medialunas. Vamos a las funciones de producción. Si la productividad de los bizcochuelos es de 3, la función de producción lineal va a ser 3 por L. La función lineal de las medialunas va a ser 2 por L, porque su productividad es de 2. Y la frontera de posibilidades de producción la expresábamos ya como producto medio de B por la dotación máxima de trabajo, o sea, 3 por 100, menos el cociente entre productividad media de B, es lo mismo decir productividad que producto medio, y la productividad media de M, que es 3 sobre 2, 3 medios de M. Entonces, la frontera de posibilidades de producción nos va a quedar en 300 menos 1,5 M. Recordemos que esto era el costo de oportunidad de producir M en términos de B, que se mide como el sacrificio de la producción de B para incrementar B en una unidad. Fíjense que si incrementamos M en una unidad, la producción de B tiene que caer en menos 1,5. Vamos a expresarlo bien al término de costo de oportunidad de ambos bienes en todas sus versiones, como el costo de oportunidad de M en términos de B, como el sacrificio en la producción de B para incrementar M en una unidad. Otra forma es menos el cociente entre la productividad media de B y la productividad media de M. O también se puede aplicar la fórmula del cociente de los coeficientes técnicos, que va a ser justamente a la inversa, porque es la inversa de las productividades. En todos estos casos tenemos menos 3 la productividad sobre 2 la productividad de M, igual a menos 1,5. Y el costo de B en términos de M va a ser el sacrificio de M para incrementar la producción de B en una unidad, el cociente entre la productividad media de M y la productividad media de B, o el cociente entre el coeficiente técnico de B y el coeficiente técnico de M. En todos los casos nos va a dar menos 2/3, o sea, menos 0,67. Gráficamente, un costo de oportunidad es la pendiente. Y el otro costo de oportunidad es la inversa de la pendiente. ¿Cuál va a ser cuál? Va a depender de cómo ubiquemos los ejes. Vamos a la tabla de posibilidades de producción. ¿Cómo se arma esta tabla? Bien,
Recordemos que la dotación de trabajo era de 100, con lo cual, si todas mis horas de trabajo las destino a la producción de bizcochuelo, a la producción de medialunas va 0. Si 80 horas de trabajo las destino a bizcochuelo, la producción, las horas de trabajo en M van a quedar en 20, porque en todos los casos las combinaciones suman 100, fíjense. 80 horas de trabajo en B se combinan con 20 de M, 60 horas de trabajo de B se combinan con 40 en M, 40 con 60, 20 con 80, y en el caso de 0 y 100 quiere decir que no hay horas de trabajo en B, que no se produce B, por lo tanto, y que toda la dotación de trabajo se destina a la producción de medialunas. ¿Cómo llegamos a estos valores? Si 100 horas de trabajo se destinan a B, la producción de B, dado que su productividad es de 3, va a ser de 300. Siempre se va a multiplicar por la misma productividad, que es de 3. 80 horas de trabajo de B llevan a 240 bizcochuelos, 3 por 80. 60 horas de trabajo multiplicadas por 3 de productividad nos da 180. 40 horas de trabajo nos dan 120. 20 horas de trabajo nos dan 60. Y no destinar hora de trabajo alguna lleva a que la producción sea 0. Vamos a la producción de M. Cuando no se destinan horas de trabajo en M, la producción de M es 0. Si se destinan 20, recordemos que la productividad era de 2. Entonces 20 horas de trabajo por 2 de productividad nos va a dar 40. 40 horas de trabajo nos llevan a 80 docenas de medialunas. 60 horas de trabajo nos llevan a 120. 80 a 160, y todas las horas de trabajo, especializar la economía solo en medialunas, la economía de esta panadería solo en medialunas, nos lleva a producir 200 docenas de medialunas. Podemos ver que sea de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, las variaciones en valor absoluto, o sea que se incrementen o disminuyan, siempre van a ir en los mismos términos. Fíjense, cambia en 60, 300 menos 60 es 240, 240 menos 60 es 180, y así. Va cambiando en la misma magnitud. Y lo mismo pasa con B, pero en 40 cambia. De 0 a 40, de 40 pasamos a 80, de 80 pasamos a 120, y así. Podemos decir entonces que los incrementos de B van a ser siempre los mismos, 60, y que los incrementos de M van a ser siempre los mismos, 40. Y las variaciones, perdón, en términos absolutos. Una pregunta que es importante responder, que les puede surgir, es ¿por qué no se llena este primer escalón? Piensen que para calcular una variación, en términos generales, esta variación puede ser positiva o negativa, puede ser un incremento o una caída, necesitamos de dos valores. En este caso, el valor se ubica en el valor final, ¿tá? O en el valor de abajo, si lo vemos en términos geográficos. También podría anotarse o completarse la tabla de posibilidades de producción en un valor intermedio. Eso es indistinto, lo importante es que ustedes puedan distinguir que este 60 es el producto de la diferencia entre 300 y 240, que este 60 es la diferencia entre 240 y 180, que este 60 es la diferencia entre 180 y 120, y así. Y que este 40 es la diferencia entre 0 y 40, que este 40 es la diferencia entre 40 y 80, y así, en valor absoluto. Esto nos permite construir los costos de oportunidad. Recordemos que el costo de oportunidad de M en términos de B, el costo de oportunidad de M en términos de B era cuánto sacrifico de B para incrementar M en una unidad. Entonces, la variación de B, si lo miramos en términos de valor absoluto, la variación de B sobre la variación de la producción de M. O sea, 60 que caen para incrementar 40. 60 sobre 40, 1,5 en valor absoluto. 60 cae B para incrementar 40. Menos 60 sobre 40 en valor absoluto es menos 3 medios, o sea, en valor absoluto 1,5. 60 cae y 40 aumenta M, 60 sobre 40, 1,5. Y así en todos los casos.
Veamos en el caso del costo de oportunidad de M en términos de B, perdón, el costo de oportunidad de B en términos de M acá. Acá hay un error, les pido disculpas. Se define como el sacrificio de la producción de M para incrementar la producción de B en una unidad. Esto implica menos 40 para incrementar la producción de 60, menos 40 la producción de M para incrementar la producción de 60K, siempre nos va a dar el mismo cociente, o sea, 0,67, o sea, 2/3 en valor absoluto. Les recuerdo que aquí corresponde decir costo de oportunidad de B en términos de M, hubo un error de tipeo. Lo importante es que tengan en cuenta que el costo de M, en términos de B en este caso, se lee a medida que se incrementa la producción de M. ¿Cómo se incrementa la producción de M? De arriba hacia abajo. ¿Cómo se comporta este costo de M? Es constante, siempre es el mismo. Y que el costo de B, recordemos que esto en realidad es costo de B en términos de M, se lee a medida que se incrementa la producción de B. ¿Cómo se incrementa la producción de B? De abajo hacia arriba. 0, 60, 120, 180. Entonces, es importante que piensen que los costos de oportunidad se leen en el sentido en que incrementa la producción para el cual se calculó ese costo. El costo de oportunidad de M se va a leer en el sentido en que se incrementa la producción de M. Y el costo de oportunidad de B se va a leer en el sentido en que se incrementa la producción de B. En este tipo de ejercicios donde las funciones de producción son lineales, la frontera de posibilidades de producción que se deriva de esas funciones de producción también es lineal y los costos de oportunidad son constantes, no hay inconveniente. Pero sí es importante que sepan leer los costos porque más adelante, al avanzar en los conocimientos en el ciclo básico, en primer año, ya van a ver otro tipo de fronteras de posibilidades de producción donde la evolución de los costos va a cambiar. Entonces es importante saber leerlo. ¿Mm? En este caso, los costos son constantes porque las funciones de producción son constantes, lo que derivan en una frontera de posibilidades de producción constante. Veamos el gráfico. La opción era B en el eje vertical y M en el eje horizontal. La producción máxima era de 300, que era la producción de 3 por 100 horas de trabajo. Y la producción máxima de M era de 200, que era de 2 la productividad por la dotación de horas de trabajo en medialunas. El primer punto, si volvemos, esos eran los dos extremos. Volviendo a, a las alternativas intermedias, era una combinación entre 40 docenas de medialunas y 240 bizcochuelos, 80 de medialunas y 180 de bizcochuelos, 120 y 120, 160 docenas de medialunas y 60 de bizcochuelos. Entonces, en esta frontera de posibilidades de producción, 40 se combinan con 240 de bizcochuelos, 40 docenas de media luna con 240 bizcochuelos. Si incremento 40 la producción de medialunas a 80 docenas de medialunas, se van a combinar con 60 menos, o sea, 180 bizcochuelos. Si incremento la producción en 40 de docenas de medialunas, va a requerir 60 bizcochuelos menos de producción. Si incremento nuevamente a 40, se va a seguir reduciendo de a 60. Fíjense que siempre las reducciones, en este caso, son los cambios, son en términos absolutos son de 60 y los cambios en la producción de medialunas también son siempre las mismas, constantes de 40. Esto quiere decir que el cociente entre estos, el costo de oportunidad, va a ser siempre constante. En este caso, la pendiente es el costo de oportunidad de M en términos de B, que es cuánto debo sacrificar de B para incrementar la producción de M en una unidad, o el cociente entre el producto medio de B y el producto de M, que en valor absoluto es 1,5. ¿Por qué es 1,5? Porque, fíjense, para incrementar la producción de M en 40,
debo sacrificar 60 bizcochuelos. 60 sobre 40 en valor absoluto 1,5. ¿Cuál es el costo de oportunidad de B en términos de M? La inversa. ¿Cuánto debo sacrificar de M para incrementar la producción de B? Fíjense, si incremento de 120 a 180 o de 180 a 240, incremento la producción de B en 60. Y esto requiere que reduzca mi producción de 120 a 80, de 80 a 40, de 40 a 0, siempre de a 40. Entonces, menos 40 sobre 60 nos va a dar 2/3 o 0,67 en valor absoluto. Recordemos que el costo de B es la inversa del costo de oportunidad de M. Y por último, tener en cuenta que si las funciones de producción son lineales, que es lo que vengo diciendo, las productividades van a ser constantes siempre. La frontera de posibilidades de producción que se construye con estas productividades y con la dotación de trabajo va a ser lineal. Y los costos de oportunidad también van a ser constantes, porque estas productividades son constantes. Bien, esa es la idea de plantear con este ejercicio práctico. Espero les haya servido. Ejercicio de costos de oportunidad. Y seguramente nos estamos viendo en un próximo video. Y eso es todo por hoy.